Su iglesia Ríos de Gracia, Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Continuamos en la meditación de este texto tan importante. Y algunos dirán, pero ¿por qué el pastor se quedó patinando allí en Mateo 16, 15 y 16? ¿Por qué se ha extendido tanto en el estudio de este pasaje? Es que este texto nos establece en la fe. Es como cuando se construye una casa, un edificio. Lo primero que hace el ingeniero, el arquitecto, el constructor, es abrir unos huecos muy grandes, unas cepas o chambas, se llama en mi tierra, aquí se llaman, ¿cómo es que se llaman? ¿Las qué? Brechas. Se abren las brechas y allí, entre más grande va a ser el edificio, más profunda la brecha y se ponen los cimientos. Así mismo es la iglesia. La iglesia debe tener un cimiento de fe, debe tener una brecha grande y debe tener unos fundamentos de roca firme sobre la cual se construya la fe de los creyentes. Uno de los más graves problemas que tiene la iglesia del siglo XXI es que tiene una fe volátil, una fe cambiante, una fe débil. Es una fe que es fácil de derrumbar. Por ello vemos que hay muchos cristianos, digamos, fracasados, o hay muchas personas que van a una iglesia, asisten 6 meses, 1 año, 2 años, y después ya no continúan en el camino. Vemos personas que hemos creído son nuestros hermanos por 20 años de caminar cristiano, y de pronto escuchamos, no, si se apartó, si se devolvió al pecado. ¿Por qué razón? Abandonan el camino porque no han sido fundamentados en la fe verdadera, en una fe férrea, como aquella fe que tenían Pedro y los apóstoles. Es admirable la fe de Pedro y los apóstoles. Ellos tuvieron que vivir cosas terribles que quizás hoy los cristianos no vivimos, o por lo menos en este lado del mundo no estamos viviendo, en estas ciudades no estamos viviendo, que son la persecución, la muerte, el suplicio. Aquí ellos sufrieron la cruz, al igual que su Señor. Sufrieron la cruz, sufrieron los azotes, fueron perseguidos, fueron humillados, fueron mal acusados. ¿Y cómo hicieron para permanecer en la fe y ser testigos de Cristo? Estaban fundamentados correctamente, estaban fundamentados, solidificados en aquella fe. Y era justamente, como lo hemos venido estudiando, lo que el Señor Jesucristo había hecho o estaba haciendo en ellos a través de aquella pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Uno de los propósitos más importantes en nuestra iglesia bíblica Ríos de Gracia es que seamos creyentes sólidos, creyentes fuertes, casas fundamentadas sobre la roca que es Cristo. Que a pesar de los vientos fuertes, huracanados y de esas aguas encrespadas que vienen en nuestro diario caminar cristiano, no seamos conmovidos, sino que siempre estemos fuertes. Por ello debemos meditar muy bien en lo que creemos. Como les decía ahora que confesamos públicamente nuestro credo de fe. Llevamos 15 años fundamentando la iglesia en la fe. ¿Por qué? Porque desde un principio el Espíritu Santo nos conmovió y nos llevó a meditar. ¿Y qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que ustedes creen? Ustedes dicen ser cristianos, pero ¿qué creen? ¿Qué creen acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de la palabra, acerca de ustedes mismos? Veníamos de un contexto religioso en donde se nos enseñaba que nosotros somos importantes para Dios. Que nosotros sí somos campeones. Bueno, yo no vi al apóstol Pablo como campeón.
Lo vi cada vez más humillado y diciendo, ya no vivo yo ya no soy el campeón de mí es Cristo el Señor. Yo no veo campeones en Pedro, ni en ninguno de los apóstoles, ni en ninguno de los padres apostólicos, y a través de toda la iglesia no hay campeones. Pero cuando lleguemos al cielo ya seremos coronados con la corona de gloria. Esa es nuestra esperanza. No somos un pueblo de campeones, somos un pueblo de esperanza, un pueblo fundamentado en la fe. Por ello debemos meditar muy bien, frecuentemente, en lo que nosotros creemos y responder cuando se nos pregunte, cuando se nos inquiete acerca de lo que creemos, podamos responder como aquí el Pedro y aquellos apóstoles: tú eres el Cristo. Pero no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No, eso es como algo, como la pregunta del examen. Responda, ¿qué dice Juan capítulo 16, Mateo 16, 16 y 17? Ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, es como Pablo saltó, es que yo me lo imagino como un resorte allí diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, ¿no es admirable para ti que Él sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido a ti? Esa debe ser nuestra respuesta, como la de Pedro, como la de los apóstoles. Recordemos por un momento la estructura que tiene esta confesión de Pedro y de todos los santos creyentes, que a pesar de ser muy cortica, tiene 9 palabras. Esa es la roca de nuestra fe. En primer lugar, vemos que es una fe centrada en Cristo. ¿Qué es lo que ustedes creen? Creemos en ti, en Cristo. Es una fe que es revelada. Luego el Señor le dice: mira, Pedro, tú eres bienaventurado, porque eso no te lo ha revelado ningún ser humano, ni carne, ni sangre, nada terrenal, nada mundanal. Esa revelación tú la recibiste de mi Padre que está en los cielos. Es una fe revelada por Dios, pero también es una fe que produce vida. Recuerdan que luego cuando Pedro fue zarandeado, lo veíamos en Juan capítulo 21, como el Señor retorna esa fe, revive esa fe. Y aquel que fue zarandeado ahora viene a ser levantado. La fe es una fe vivificante. Por eso dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Es una fe viva. Nuestra fe no puede ser una fe dormida, una fe apocada, una fe quieta. Nosotros somos el pueblo de la fe viva. Vivimos por fe, vivimos para fe, vivimos en la fe. Es una fe viva. Pellízcate. ¿Estás vivo? Es una fe viva. Amén. Por eso adoramos de todo corazón. Amén. Por eso leemos la palabra con entusiasmo. Por eso trabajamos con denuedo. Por eso también queremos evangelizar. Por eso cuando yo me siento a preparar los sermones, lo hago con fe, con pasión. Y cuando me paro aquí a predicar, ¿saben una cosa? A veces los lunes amanezco sin voz, o los domingos por la tarde ya he perdido mi voz. Y algunos me llaman: ¿qué le pasó, pastor? Hermano, es la pasión por el Evangelio. Ah, pero el Espíritu Santo te gobierna. Sí, el Espíritu Santo me gobierna y me lleva a hablar con pasión el Evangelio de Cristo. Porque yo no puedo concebir un Evangelio que no es vivo. No puedo concebir un Evangelio que no es apasionado, porque me hace recordar siempre la pasión de Cristo por mí. Amén. ¿Cómo puede ser que Cristo se apasionó por mí y me salva? Y me salva del muladar de donde yo salí, de donde Él me sacó, del hoyo cenagoso y del pozo de la desesperación, mal oliente, pecado de lo peor. Y Él me salva y yo digo: amén, Señor. No, hermanos, yo no puedo decir amén, Señor, así como así. Yo tengo que decir amén, amén, aleluya, amén, glorificado sea aquel que me salvó, que me sacó, que me vivificó. Mi fe es viva y no la puedo callar. Esta semana tomé un bus hacia el centro y iba de pie, y de pronto el Señor me redargulló. No llevaba los
tratados en mi bolso. Y en un momento dado, no sé por qué no prediqué el Evangelio, pero fui impulsado a predicar el Evangelio. No tenía los folletos para dar a las gentes y no puedo perder la semilla. ¿Para dónde van ellos? ¿Para dónde van ellos? Pero eso tiene que ser la pasión. Tengo que ir con pasión y me quiero comprometer el año que va a comenzar. Quiero ser un hombre de evangelismo, un evangelista que camina por donde tenga que ir, llevando la palabra de verdad. ¿Saben una cosa? Yo veo gentes que vienen a la casa, semanalmente no dejan de volver aquí. Señor, queremos hablarle de Dios. Ellos no me vienen a hablar de Dios, me vienen a hablar de su Dios, un ídolo, una imaginación de sus mentes perturbadas. Pero usted viendo una cosa, lo hacen con denuedo. ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano que tengo la verdad? ¿Qué haces tú como cristiano que tiene la verdad? ¿Lo haces con pasión? Pues esa debería ser nuestra respuesta a la pasión de Cristo por mí y por ti. Predicarlo con pasión. Entonces, vamos a recordar por un momento la estructura de esa confesión de Pedro, que está centrada en Cristo, y vemos tres cosas allí. Primero, que es tres características de nuestro Señor. Primero, que es el Cristo. Segundo, que es el Hijo de Dios. Y tercero, que es Dios viviente. Ya hemos estudiado que Jesús es el Cristo. ¿Qué significado tiene eso de que Jesús es el Cristo? Y tiene el significado de que Él es el enviado de Dios al mundo. ¿Y para qué fue enviado de Dios al mundo? Para establecer una relación entre el Dios Santo y el hombre pecador. Es a su vez un profeta que establece un puente relacional entre Dios y nosotros, pero también es el sacerdote que establece un puente relacional entre nosotros y Dios, es nuestro intercesor. Cristo como profeta es revelador de Dios, como sacerdote es intercesor de los hombres, pero también es rey, porque Él establece una relación de gobierno en nuestras vidas. La gran mayoría de cristianos de este momento tienen una fe basada en bendición. Ellos lo que quieren es la bendición de Dios para sus vidas. Pero la fe del Evangelio no es una fe de bendición. La fe del Evangelio es una fe de establecimiento del reino. Que Cristo viene a nuestras vidas a hacer de nuestro pesebre un castillo de rey donde Él gobierna, en donde Él ha decretado leyes y mandamientos que nosotros como súbditos debemos cumplir. Es un establecimiento de reino. Él vino como rey a establecer su reino en nuestras vidas. Luego empezamos a meditar en aquella frase: tú eres el Hijo de Dios. Y ya vimos que por ser Hijo de Dios es Dios eterno, Dios trascendente. La semana anterior vimos que que Jesucristo como Dios es trascendente, está más allá, está en el eterno, procede de la eternidad. También vimos que es una doctrina muy atacada por el enemigo de las almas, por el enemigo de la fe, desde muchos tiempos, desde los mismos tiempos de Jesús. Ellos no querían aceptar, no querían creer que Jesús es Dios. Y Pedro lo que dice es eso: Jesús, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios en la persona del Hijo. Ahora, ¿cómo vimos la semana anterior que Cristo es Dios? Vimos que Jesucristo es Dios porque la palabra así lo presenta. Vimos que Jesucristo es Dios porque sus atributos divinos así lo evidencian. Y vimos que Jesús es Dios porque sus obras divinas, sus obras, las obras que Cristo hizo, no las puede hacer sino Dios. Pero Jesús no es solamente Dios trascendente, Dios eterno. Pedro estaba hablando con un hombre de carne y hueso, con un hombre de cuerpo presente. ¿Cómo puede ser que Jesús es Dios y hombre a la vez? Sin duda, esto era algo que Pedro y sus 11 compañeros no podrían comprender.
Y no podían establecer en ese momento una doctrina estructurada sobre las dos naturalezas de Cristo como nosotros hoy en día la tenemos. Nosotros hoy en día tenemos teologías, estudios que a través de 2000 años nuestros antepasados dedicados, no había televisión, dedicados a las escrituras, vieron, han descubierto la Biblia y nos han traspasado ese rico legado. Ese rico legado se llaman las doctrinas. Y en esas doctrinas, pues vemos que Jesucristo es Dios, pero que también Jesucristo es hombre, dos naturalezas en una sola persona. Entonces Pedro y los 12 no podían establecer, bueno, aquí tenemos la estructura de la teología de la doble naturaleza de Cristo. Pero ellos lo estaban viviendo, pero ellos lo estaban viendo con sus ojos. Un hombre que es a la vez Dios. Para ellos no era importante si comprendían, si entendían cómo es que Jesús era a la vez Dios y a la vez hombre. Para ellos lo importante era lo que el Espíritu Santo les había impartido, la fe que les había impartido. Ellos creían a lo que el Espíritu Santo les había mostrado en la persona del Señor Jesucristo. Así también con nosotros. No es necesario que nosotros comprendamos que Cristo es Dios humanado. Yo no lo puedo explicar, hermanos. Yo no puedo transmitir desde la Escritura y decir todos los textos bíblicos en los cuales se evidencia que Cristo es Dios y es hombre a la vez. En realidad no lo podemos entender, pero lo creemos. ¿Y por qué lo creemos? Porque el Espíritu Santo lo ha implantado en tu corazón por la fe. Amén. Nosotros creemos por la fe que Jesucristo es Dios, pero que también es hombre. Y esto es bien importante saberlo, porque a través de toda la historia, desde Cristo hasta nuestros días, a través de toda la historia de la iglesia, se han levantado dos tipos de ataques contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que niegan la divinidad de Cristo, como ya lo vimos la semana pasada, y aquellos que niegan la humanidad de Cristo. Siempre que hay alguien que niegue la humanidad de Cristo, vas a encontrar allí una terrible herejía. Y siempre que encuentres a alguien que niegue la deidad de Cristo, vas a encontrar allí una terrible herejía. Por eso nosotros, aunque no lo comprendamos, debemos creerlo por lo que la Biblia nos revela, la doble naturaleza de Cristo. Jesucristo es 100% Dios, pero Jesucristo es también 100% hombre. Y esto es bien importante para nuestra vida como cristianos. No lo creemos, no lo entendemos, pero por la fe lo creemos. Es una gran providencia de Dios que al estar tratando este tema tan fundamental para la fe, el calendario esté marcando hoy la festividad navideña de este año. Pero si preguntamos a la gente qué es lo que están celebrando, la gran mayoría van a decir: celebramos la Navidad. Esta mañana a las 5 de la mañana pasaron unos niños y unas mamás por aquí tocando tarros y cencerros y guacharacas. No sé ni qué decían, pero si saliera yo les preguntaría: ¿y ustedes qué están celebrando? La Navidad, la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Bueno, la Navidad es la fiesta, buñuelos y natilla. Y para los adultos, ¿y qué es la Navidad? No, la Navidad es whisky, comida, pavo, regalos, paseo, vacaciones. Claro, eso es lo que el mundo ha convertido, lo que nuestro enemigo, el diablo, ha hecho del precioso evento de la Navidad. Ahora, ¿cuál es el significado verdadero de la Navidad? ¿Qué es lo más importante de la Navidad? Lo más importante de la Navidad es que Dios se hizo hombre en la persona del Hijo. Dios se dio a conocer a los hombres mediante a su Hijo Jesucristo. Y se dio a conocer porque hay una gran diferencia de naturaleza entre el Dios que es santo, justo y eterno, y nosotros los hombres que somos pecadores, injustos, mortales, bandidos. El hombre no conocía al Dios verdadero. Y Cristo, el Hijo de Dios, se despojó de su grandeza celestial.
renunció voluntariamente a esa grandeza gloriosa que ha tenido eternamente en los cielos. El estar siendo glorificado por ángeles, por miríadas de ángeles, arcángeles y querubines, que dan la gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él renunció voluntariamente a ello por un periodo de tiempo para bajar a la humanidad, a hacerse hombre como los demás hombres y darnos la preciosa salvación. Esta es la razón de la encarnación de Cristo y el fundamento de nuestra fe, que Dios se hizo hombre por nuestra salvación. Para comprender hoy a la luz de la palabra este fundamento de nuestra fe, hoy vamos a meditar en tres aspectos de la encarnación de Cristo. En primer lugar vamos a ver el hecho de la encarnación. En segundo lugar vamos a ver la necesidad de la encarnación. En tercer lugar vamos a ver los logros de la encarnación. Miremos cuál es el hecho de la encarnación. En primer lugar vamos a ver qué se define como encarnación. Proviene del latín en carne, que a su vez proviene del griego, quiere decir en sarki. La palabra sarki significa carne, y esto quiere decir algo que está en carne. En el caso de Cristo, quiere decir que ha venido en carne, o que se manifestó en un cuerpo de carne. Encarnación es la acción de Dios de tomar carne, de que Jesucristo toma un cuerpo de carne, se forma en un cuerpo de carne. La encarnación es el centro de la fe cristiana y es uno de los puntos que nos distingue de las demás religiones del mundo. A pesar de que la palabra encarnación como tal no se menciona en la Biblia, sí vemos muchos textos que afirman que Cristo vino en carne, y eso es lo que podríamos decir se celebra en la Navidad. Y vamos a ver algunos de esos textos. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23 dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Antes de unirse a José, resultó que estaba encinta, estaba embarazada. ¿Y por qué estaba embarazada? Por obra del Espíritu Santo. O sea, eso. Vino la encarnación. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Por eso él es Dios encarnado. El Espíritu Santo encarnó a la persona del Señor Jesús en la Virgen María. Y dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, si Dios es concebido en una virgen, quiere decir que Dios se encarnó, tomó la forma de nosotros. Lucas capítulo 26 a 35 también nos habla acerca de esta encarnación. Dice: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se le acercó y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a la luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel. Porque es que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti
ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Hijo de Dios encarnado, añado. En 1 Timoteo capítulo 3, 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, dice la versión Reina de Valera. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice: en esto pueden discernir quien tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en el cuerpo humano es de Dios. Permítame un segundo. El concepto básico de la doctrina de la encarnación de Dios en la persona del Señor Jesucristo. El concepto básico de esta doctrina es que Dios se hizo hombre. El Hijo, siendo Dios, se rebaja y toma la forma de hombre. Siendo Dios, Espíritu eterno, se rebaja y toma forma de carne. Debemos comprender bien este concepto del Verbo encarnado, Dios en carne. Generalmente los hombres se han autoproclamado Dios. La carne ha dicho: yo soy Dios. Pero ninguno de ellos evidencia su deidad. No hay poder en ellos, no hay santidad en ellos, no hay nada de Dios en ellos. Simplemente, siendo carne, se hacen llamar Dios. Pero, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, y la columna, y esto que es la columna de nuestra fe cristiana, es el hecho de que Dios, siendo Dios, se hizo hombre en plenitud. Y esta doctrina tiene vital importancia en nuestra fe. Por eso fue declarada así por el apóstol Pedro y los discípulos: tú eres el Hijo de Dios. El que no cree que Jesús vino en carne no es de Dios. Pedro no le estaba hablando a un espíritu. Pedro no le estaba hablando a un holograma. Un holograma no fue a la cruz. Un holograma no vierte sangre. Un holograma no es un espíritu, no es herido ni molido por nuestras religiones. Pedro estaba hablando a un ser, a una persona viva, de carne y hueso, y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa debe ser nuestra fe. Y aquel que te venga a decir que Jesucristo no nació en carne, ya sabes, no es de Dios. Porque es supremamente importante para nosotros que Cristo haya nacido en carne. Y no solamente que haya nacido en carne, sino que haya nacido de una virgen. Porque es el cumplimiento de todos los propósitos eternos de Dios, de todo el decreto de Dios. Es el cumplimiento del protoevangelio. Cuando allá en Génesis 3:15 el Señor dice, le declara la sentencia definitiva al enemigo, a la serpiente, al diablo, a Satanás. Y le dice: la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, o sea, te derrotará, te hará morder el polvo, te vencerá. Y cuando algunos que conozcan el campo saben que pisotearle la cabeza a la serpiente significa matarla, terminarla. Tú puedes cortar la serpiente en 10 pedazos, pero si no le pisoteas la cabeza, ella va a seguir viva. Hay personas que van por los caminos y se encuentran una cabeza de serpiente ahí y la recogen por curiosidad, y la serpiente se levanta y los muerde y les inyecta su veneno. Es necesario pisarle la cabeza a la serpiente, y el Señor lo prometió. De la simiente de la mujer no tiene simiente, para los que no saben.
La mujer no tiene la semilla la pone el varón. Por eso es súper extraño que allí se haya dicho la simiente de la mujer. ¿Qué querría decir eso? Un hijo nacido sin la intervención del hombre, o sea, un hijo engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que significa allí el ser nacido de una virgen. Pero si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿y qué significa el nacimiento del Señor Jesús, nacido de una virgen? No lo saben. Y todavía algunos de los católicos osan decir que nosotros los cristianos odiamos la virginidad de María. No, Señor, ese es un sustento fundamental de la doctrina de la encarnación de Cristo, engendrado de la Virgen, en la Virgen María, por el Espíritu Santo. No podía ser en una mujer cualquiera, tenía que ser en una virgen, en una doncella que no hubiera conocido varón. Esto es importante. Ahora, la doctrina de la encarnación de Cristo es de vital importancia en nuestra fe. ¿Y por qué es de vital importancia? Porque esta doctrina implica la identificación de Cristo, Dios glorioso, con la raza humana caída. Y de esta doctrina, si eso no hubiera sucedido así, no tendríamos propiciación, no tendríamos redención, no tendríamos justificación, no tendríamos intercesión. Pero gracias a que Jesucristo el Señor, siendo Dios, se encarnó, en Él tenemos propiciación, redención, justificación, intercesión y por supuesto una próxima glorificación. Es importante esta doctrina porque podemos estar seguros de que nuestro Señor Jesucristo, al haber sido humanado, también puede comprender nuestra humanidad, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto físico, y nos ministra de acuerdo a nuestras necesidades. En segundo lugar, vamos a ver la necesidad de la encarnación. Veamos 3 razones de la necesidad de la encarnación de Cristo. 3 razones de la necesidad de la encarnación de Cristo. ¿Por qué era menester? ¿Por qué era necesario que se encarnara Cristo y no un ángel? ¿Por qué no podía ser un hombre el que redimiera a la humanidad? Vamos a ver 3 necesidades. En primer lugar, vamos a ver el pago del precio del castigo por el pecado, la muerte de Cristo. La muerte, el Señor dice, la paga del pecado es muerte, y esta muerte es espiritual, física y eterna. El Señor Jesucristo, era menester que Jesucristo se hiciera hombre para morir y pagar nuestro precio en la cruz del Calvario. Y a esta lo vamos a nombrar como sustituto. En segundo lugar, vamos a ver que Él se encarnó para vencer al pecado, para vencer la tentación, para vencer al pecado y para vencer la muerte. Y esto lo indicamos como pionero, sustituto y pionero. Cristo fue encarnado para ser sustituto y para ser pionero. Pero también Jesucristo fue encarnado para ser ejemplo, las primicias, el primogénito, el modelo para nosotros, sus seguidores. Miremos pues por qué él debe ser encarnado para ser sustituto. Puesto que el hombre pecó, era necesario que el castigo lo recibiera un hombre. Y el castigo requiere del sufrimiento del cuerpo y del alma. Solamente un hombre podía pagar el precio por el pecado del hombre. Pero no podía ser cualquier hombre. Porque escasamente un hombre podría llegar a pagar por el precio de sus pecados. Y a partir de pagar por el precio de sus pecados, no podría volver a pecar. Pero nadie puede pagar el precio de los pecados de otro. Por eso se requería que fuera un hombre puro, un hombre santo, un hombre que no hubiese sido contaminado con el pecado. Y para ser ese hombre, tenía que tener una simiente diferente a la de los hombres. Por eso él fue engendrado del Espíritu Santo. Por eso él no traía en sí la naturaleza del pecado, sino su naturaleza santa. Porque él tenía que presentarse como un sustituto por nosotros.
Cuando Cristo muere en la cruz y hace su sacrificio, Él está diciendo: Padre, yo vengo en representación de tu pueblo, de mi pueblo al que he rescatado. Yo soy el sustituto. Yo los vengo a reemplazar a ellos. Es por eso Él tenía que ser Dios, pero a la vez tenía que ser hombre. Juan capítulo 12, versículo 27 dice: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de este trance, si precisamente para este trance he venido? Recordemos las palabras del Señor Jesús en la cruz, en el huerto de los olivos, cuando dice: Padre, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Era necesario que Cristo sufriera todos tus sufrimientos, todos mis sufrimientos. Nadie puede decir que Cristo no conoce lo que tú sufres. ¿Por qué no sufrió todo? Todo lo que tú has sufrido, todo lo que yo he sufrido, Él lo sufrió. Él se identificó con nosotros. Hebreos 2:14 dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, esto es decir, al diablo. Por eso Él tenía que humanarse, para Él morir por los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Su muerte por tu vida. Amén. En segundo lugar, vemos que Él es pionero. Era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana, no únicamente con sus propiedades esenciales, sino también en sus debilidades, a las que está propenso el hombre, o a las que estamos expuestos desde nuestro padre Adán en la caída. Era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana y bajara hasta las profundidades de la degradación a la que el hombre ha caído. ¿Cuáles son las profundidades de la degradación a la que el hombre ha caído? La enfermedad, la pobreza, la guerra, las ofensas de los demás, la humillación, la enfermedad, la violencia. El hombre no fue diseñado para eso. Esto es castigo por el pecado, esto es consecuencia del pecado. Entonces Cristo se humana para sufrir todo lo que nosotros sufrimos. Pero no solamente eso, la degradación del hombre se consuma en que cedemos, caemos ante la tentación y vivimos en el pecado. Cristo tenía que rebajarse a la degradación de ser tentado, pero la palabra dice que sin pecado. Él no pecó. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado hasta los cielos, para que Él pudiera ser nuestro sustituto. Tenía que ser santo. Tan solo un mediador como Cristo, verdaderamente humano, y que hubiera vivido la experiencia de la miseria de la humanidad, podía levantarse ante las tentaciones, podía entrar en identidad a las experiencias nuestras, a las pruebas, a las tentaciones de los hombres. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos 4, 15 al 5:2 dice: porque no tenemos un sacerdote sumo incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Cristo, al encarnarse, es pionero
Pionero en que sufriendo las mismas debilidades de nosotros obtiene la victoria. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre la tentación. Amén. Él es el pionero. Por eso era menester que Él se encarnara. Porque si Él no se hubiera encarnado, ningún hombre jamás habría podido vencer al pecado. Ningún hombre jamás había podido vencer a la muerte. Ningún hombre jamás había podido no ceder ante la tentación. Pero Cristo es pionero, porque Él no cede, se encarna, toma la misma naturaleza nuestra, sufre igual que nosotros, es tentado igual que nosotros, pero Él obtiene la victoria. Amén. Por eso Él es pionero. Pero además de eso es ejemplo. El Señor dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y en Marcos 10, 38 y 39 dice: ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso ustedes beber el trago de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Si podemos, le dijeron. El Señor les dice: ustedes beberán de la copa que yo bebo, y pasarán por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado. Juan capítulo 13, versículos 13 al 15, recordamos, el Señor está en el cenáculo, aquella noche de la primera Santa Cena. Dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, o sea, sigan el ejemplo de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 1 Pedro 2, 21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Una de las frecuentes quejas, excusas y frustración de los creyentes es que los estándares de Cristo son muy altos. Y lo son. Y nosotros no podemos ser menos. Los estándares de Cristo son santidad. El Señor demanda que seamos santos. No es una opción. Bueno, si tú puedes y alcanzas a llegar a la santidad, no digo eso. Pero ser santos, como yo soy santo. Ser perfectos como mi Padre es perfecto. La santidad no es una opción. La santidad fue el don de Cristo, el don de Dios en Cristo para nosotros. Ustedes no van a ser santos algún día. Todo el que es creyente ya es santo. Por lo tanto, debe vivir como santo. No es una opción, hermanos. Bueno, el Señor es amor. El amor, el Señor ama tanto. El Señor me ama a mí. Yo no sé por qué razón siempre que hablamos del amor. El amor de Cristo está dirigido siempre a mí. No está dirigido a Jeremías y la Odita. No está dirigido a Catherine. Bueno, a ellos es fácil amarlos porque ellos son muy amables. Pero no está dirigido a mi enemigo, al que me humilló, al que me violentó, al que me roba. ¿Qué es lo que yo quiero? Si yo voy por la calle y pasa un tipo en una moto y me roba mi celular, ¿qué es lo que yo quiero para él? Ay, cuán amor tan grande tengo, el amor de Cristo, ¿no? No, yo quiero que lo maten porque me robó mi celular. Tengo un desmedido amor por mí, por mi celular o por mi tableta. ¿Qué desmedido amor por mí tengo? Pero el amor de Cristo no es un amor hacia sí mismo, es un amor sacrificial. Es un amor por sus más terribles enemigos, por nosotros los pecadores. Es difícil amar a tu enemigo. Es difícil amar al que no te ama. Pero también el estándar de Dios, el estándar de Cristo es justicia. Y también es verdad. ¿Cuántos de ustedes no han mentido últimamente?
¿Quién no mintió en esta semana? ¿Quién no mintió ayer? A ver, a lo mejor ya hoy también has mentido. No levante la mano ya, Antonio, por favor. El estándar de Cristo es generosidad, es amplitud. ¿Cuántos de ustedes son tan generosos como Cristo? Bueno, quiero decirles, la iglesia tiene problemas financieros. Eso muestra que no somos tan generosos. Hermanos, realmente muchos hermanos viven en frustración porque no alcanzan el estándar de Cristo. Y todos decimos, es que es imposible que podamos hacer lo que Cristo hizo. El problema radica en que nosotros nos enfocamos en el hacer de Cristo. ¿En qué hizo Cristo? Pero no nos enfocamos en el ser de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo te redimió, Él no puso su hacer en ti, Él puso su ser en ti. Ha nacido Cristo en tu corazón, no ha nacido sus milagros en tu corazón, no ha nacido su honestidad en tu corazón, no, nació la persona, todo el ser de Cristo. Por eso es que la gente se frustra, porque no hacen las cosas que hace Cristo. ¿Y por qué no hacen las cosas que hace Cristo? Por una sencilla razón, porque no son como Cristo, no somos como Cristo. Nosotros debemos basarnos en el ejemplo, no en lo que hizo Cristo, sino en lo que Él es, como Dios hombre. Él basó su ejemplo en su ser, y ese es el objetivo del Señor, en que seamos como Él es. Por ello se encarnó. Él se hizo como nosotros para llevarnos a ser como Él es, no para llevarnos a hacer lo que Él hace. Cuando nosotros somos lo que Él es, hacemos lo que Él hace. Amén. Es un fruto, no es un objetivo, es un fruto, es una consecuencia. Finalmente vamos a ver los tres logros. El tercer punto, los logros de la encarnación. Cuando Dios, en el consejo trino, eterno y santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decretaron la encarnación de su Hijo, Él contempló tres propósitos. El primer propósito contemplado en el eterno fue la gloria de Dios. Cristo se encarnó para glorificar a Dios. En segundo lugar, Él se encarnó, Él fue encarnado desde el eterno para establecer su reino en la tierra. Y en tercer lugar, Él fue encarnado en los cielos, desde los cielos, se cumplió en la encarnación en su nacimiento virginal, para la salvación de los escogidos. Todo el propósito de Dios se cumplió en la encarnación de Cristo. Por ello podemos estar seguros de que el Señor Jesucristo es Dios humanado, y que la confesión que hizo Pedro, que hicieron los apóstoles y que ha hecho la iglesia en estos 2000 años es una confesión correcta. Tú eres el Hijo de Dios encarnado. La encarnación de Cristo tiene como fin primordial la gloria de Dios. Juan 17, 1 y 2 dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifica a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y Filipenses 2, 8 al 11 dice: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto, porque Él se encarnó, se humilló hasta la muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó todo nombre, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué se encarnó Cristo? ¿Para qué fue a la cruz Cristo? Para la gloria de Dios Padre. Amén. Cristo, Dios hecho hombre, vindica a Dios por el grave pecado cometido por nosotros desde el principio. Por ello Dios es glorificado en Cristo, Dios humanado. Cristo, el Dios humanado, sofoca aquella rebelión diabólica y humana que se presentó en el Edén, y condena a los rebeldes pisoteando la cabeza de la serpiente. Por ello Dios es glorificado. Cristo, Dios humanado, retoma el reino perdido
y en ello Dios es glorificado. En Cristo, Dios humanado salva a su pueblo escogido y en ello Dios es glorificado. En el Edén, Adán como cabeza federal de la humanidad entregó a Satanás el gobierno que Dios le delegó, y desde entonces las tinieblas, el pecado, la maldad extrema, la contienda contra Dios y la muerte han reinado en la tierra. Pero Cristo, como Dios humanado, reconquista su reino espiritual, celestial y eterno, recupera lo que se había perdido. Esta es la obra de Cristo en la vida de todos los que creen. El reino de Dios establecido en tu vida, paz, gozo y justicia en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 93 dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Gracias a la encarnación, Cristo, Dios hombre, hemos recibido la salvación. Él es el cumplimiento de la promesa. Dios nos dio a Emmanuel, Dios con nosotros. Dios identificándose con nosotros los pecadores, los sufrientes, los desheredados, los condenados a muerte en el infierno. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios obrando a nuestro favor, Dios intercediendo como hombre santo ante el Dios santo, para que los pecadores no seamos destruidos por la santa ira de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, caminando la vida cristiana caminando con nosotros la vida cristiana hasta la llegada a la patria celestial. Dios con nosotros, preservándonos hasta su pronta venida. Dios con nosotros, bendiciéndonos, sanándonos, proveyéndonos, guardándonos, enseñándonos, protegiéndonos. Oh, cuán grande salvación provista por el poderoso Salvador, Jesús, Dios hecho hombre. Esto es lo que significa la encarnación de Cristo. Esto es lo que significa lo que Pedro dijo en aquella confesión: tú eres el Hijo de Dios. Hace 8 días vemos como Él es el Hijo de Dios, el Dios eterno, siendo Dios eterno. Jesús, Hijo de Dios, es Dios eterno, pero también Jesús es encarnado. Pedro estaba hablando con Jesús, un hombre de carne y hueso. No era un ente, no era alguien, no era un etéreo, era un hombre de carne y hueso. Le está diciendo: tú eres Dios encarnado. Y esto es importante para nosotros. ¿A qué conclusión nos debemos llegar? En primer lugar, debemos comprender que el Señor Jesucristo es un ser extraordinario, único. No hay otro como Él en su naturaleza ni en su persona, pues podemos ver en Él características diferentes de todos los demás seres humanos. Él es Dios, pero también es hombre. Él es eterno, pero murió. Alguien que me explique cómo el Dios que es eterno murió. Porque Él dice: yo soy el que estuve vivo y el que murió, el que estuve muerto. Yo soy el que vive, pero estuve muerto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Él es el Dios eterno, el autor de la vida, pero murió? Inexplicable. Pero es lo que la palabra dice. Es espíritu, pero también es carne. Jesús es el único ser con dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. En segundo lugar, vemos que a pesar de que muchos hombres pretendan negar la humanidad de Jesucristo, nuestro Señor, la palabra es clara y ofrece bastantes argumentos, bastantes evidencias acerca de la encarnación de Cristo. Y es menester que nosotros creamos, tengamos la fe por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, en que Cristo es Dios encarnado. En tercer lugar, si la Biblia nos asegura que Cristo se humanó, entonces podemos confiar plenamente en Él para nuestra salvación. Podemos descansar en Él, podemos estar seguros de que no vamos a necesitar a nadie más que Él, porque Él es la cabeza federal, el representante de los hombres, como el único hombre que no pecó. Él cumple todos los requisitos que Dios demanda para ser resarcido por nuestro pecado. Él es el único suficiente para satisfacer las demandas divinas de redención. Él es el hombre representante de nuestra salvación. ¿Quién es para ti el Señor Jesucristo? ¿Qué significa para ti que Jesucristo sea
Dios hombre. ¿Qué celebras en esta Navidad? ¿Puedes meditar en Jesucristo hombre? ¿Quién es para ti Cristo? Nuevamente surge la pregunta. Puedes levantarte como Pedro y decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, eterno, pero también encarnado. ¿Lo puedes creer? Créelo, porque es lo que la palabra nos dice. A Dios el Señor sea la gloria en su iglesia por siempre, amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre, amén. Y que la iglesia bíblica Río de Gracia sea esa iglesia que conoce profundamente al Señor Jesucristo como Dios humanado. Que fundamentemos nuestra fe en este conocimiento y que así lo demos a conocer al mundo para salvación y vida eterna. Y esta palabra que hoy hemos visto tiene que llevarnos a aplicaciones prácticas de nuestra vida. Y la primera aplicación es un llamado a aquellos que aún no han creído en Cristo como el Hijo de Dios encarnado. No hay otra forma de que tú retornes a una relación con Dios si no es por medio de aquel que, habiéndose hecho hombre, te representa como hombre delante de Dios. Porque si Él no te representa, solo te espera una horrible expectación de juicio en el infierno. Hoy Cristo te llama: cree en mí como el Hijo de Dios encarnado. Corre a mí y arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón por tus pecados y Él te dará perdón. Porque para eso Él se hizo hombre. Para subir a la cruz y derramar su sangre preciosa que perdona todos tus pecados. Amén. Este es un llamado para ti. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Pero también es un llamado para ti, amado creyente, amado hermano. Tienes que conocer más a Cristo como el Dios humanado, como el Dios inmanente, como el Dios inmanente, como el Dios que está presente junto a ti, como el Dios que te acompaña en tus desdichas, en tus tristezas, en tus momentos de soledad, en tus momentos de dificultad, cuando no tienes dinero, cuando no tienes recursos, cuando tienes impotencia, cuando no sabes qué hacer. Ahí está Él, porque dice que es Dios con nosotros. Él se humanó y Él sufrió todo lo que tú has sufrido, lo que tú estás sufriendo y lo que tú sufrirás. Nada, ningún sufrimiento tuyo es ajeno, es extraño a Él. Corre a Él e identifícate con Él, pero no debes saber algo más. Él, siendo Dios humanado, conoce tu tentación. ¿Sabe cuál es tu tentación? ¿Sabes algo? Él dice, sed santos, como yo soy santo. Pero Él no te deja sin recursos para preservar su santidad en nosotros. ¿Y cuáles son sus recursos? Su presencia en ti, Emmanuel, Dios con nosotros, su Espíritu Santo en ti, fortaleciéndote para vencer el pecado como Él lo venció, para vencer la tentación como Él venció. Clama a tu Señor cuando te sientas tentado, cuando te sientas débil, cansado, cargado, a punto de abandonar todo. Clama a Él y dile, Señor, fortaléceme porque caigo. Y te aseguro que Él te levantará una y otra vez. Que 70 veces cayere, 70 veces se levanta. Pero también, amado hermano, debes confiar en ese Cristo Emmanuel. Dios con nosotros para ti. Él se acercó, Él se hizo cercano a ti. Es tiempo de que tú te hagas cercano a Él, íntimo con Él. Haz de Emmanuel, haz de Jesús encarnado la mayor necesidad de tu vida, la necesidad más importante. Estamos terminando un año y a la vista está que Jesús, el Señor, no es la mayor necesidad de muchos. A la vista está. Pero clamemos para que en el siguiente año, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, el Señor Jesús se convierta en nuestra mayor necesidad. Que nuestros cultos sean nuestra mayor necesidad. Que anhelemos fervientemente su presencia. Que anhelemos estar en su presencia. Conviértele en tu mayor necesidad. Que Él sea tu sustituto cuando tú estés flaqueando. Que Él sea tu camino. Que Él sea tu ejemplo.
Y finalmente, lo que hoy hemos aprendido ha de llevarnos a honrar al Señor Jesucristo como Dios hombre. Adórale, porque solamente en una mente prodigiosa, majestuosa, misericordiosa y llena de gracia puede concebirse que el Hijo de Dios